Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para cada una de las personas que nos siguen, que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempo de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, Jorge, muy buenas tardes a todo el público, a todos nuestros amigos, a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros a tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Bueno, desde el Congreso de Busco en Ti, Dios ha puesto en nuestro corazón darle continuidad al tema de la paternidad divina. Estamos en la serie Desarrollando el corazón del Padre en mí o en nosotros. El tema del día de hoy se llama Obreros en los campos del Padre. Pablo nos enseña de muchas maneras, pero en el libro de Gálatas concretamente, que si ahora vivimos por el Espíritu y dejamos también que el Espíritu nos guíe, debemos dejar atrás la carne, la forma de vivir de este mundo y tendremos que aprender a vivir de acuerdo a los principios de Dios y no los principios del mundo. Por lo tanto, el día de hoy, el versículo base lo tenemos en Gálatas 5:26. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros, y es bien importante que nosotros entendamos que en este versículo nos hace una invitación que muestra que andamos queriendo hacer la voluntad del Padre, esto es, que andamos en ese mismo espíritu que Él tiene. Por eso el orgullo y la soberbia, la altivez, la prepotencia, son cosas que no nos ayudan. Mismo Pablo, cuando escribía a los romanos, les decía, que les advertía a cada uno de ellos que ninguno se crea mejor que lo que realmente es. Muchas veces nosotros podemos a veces creer y tener un concepto más alto del que tenemos. Pero dice, sean realistas al evaluarse ustedes mismos. No seamos de acuerdo a lo que pensemos. La palabra siempre nos va a ubicar y dice, háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Está en función a mi fe esa situación de la que yo me veo. No me puedo menospreciar porque mi fe no se trata de menospreciarme, hacerme poca cosa, hacerme un tonto, hacer una serie de cosas de mi persona que Dios nunca me ha visto así ni me quiere ver así. Por lo tanto, si mi fe es mayor que el conocimiento que vamos teniendo en Cristo, por lo tanto, puedo ejercer mi humildad y mi mansedumbre de una manera correcta. Por lo tanto, ese concepto de mí, Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy porque también vemos en este versículo que las rivalidades y las envidias demuestran mucho nuestra carnalidad. Hoy vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto a través de una parábola muy conocida. Así es, pues como hemos estado viendo de esta paternidad divina, ¿verdad? Lo que el Padre Celestial en su corazón tiene para cada uno de nosotros. Y por supuesto que la mejor forma de aprenderlo o entenderlo es por lo que Jesús nos enseñó del Padre. Recordemos que el Antiguo Testamento prácticamente es el Padre hablando del Hijo, ¿no? O sea, Dios hablando de Jesucristo, pero ahora en el Nuevo Testamento es Jesús mismo, el Hijo, hablando del Padre. Por eso muchas de las parábolas que él enseña es acerca de un padre. De hecho, comentábamos la semana pasada, varias parábolas que Jesús habla de un padre de familia. Y por supuesto que se refiere a nuestro Padre Celestial. Y al estar viendo características de lo que hace este Padre, podemos conocer cómo es nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, la semana pasada que veíamos esta parábola de la puerta estrecha,
cómo vemos que el corazón del Padre es que comamos y bebamos con Él, pero en su casa. En esta parábola, recordemos cómo a personas le reclamaban que lo habían escuchado sus enseñanzas, pero en las plazas. No, Él quiere que estemos en casa, escuchando y aprendiendo de Él en casa. Pero bueno, ahora vamos a la parábola del día de hoy, que es la de los obreros de la viña. Esta parábola está ahí en Mateo 20, del 1 al 16. Entonces ahí vamos a ver qué nos enseña del corazón del Padre. Recordemos esta parábola, no la vamos a leer, pero ¿qué pasa? En esta parábola el padre de familia sale desde muy temprano a contratar obreros para que trabajen ahí en su viña. Y conviene con estos primeros obreros que él contrata en pagarles un denario. Pero vemos después cómo este padre de familia vuelve a salir en un horario, vamos a ya pasarlo a nuestros horarios que conocemos, ¿verdad? Salió a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y por último a las 5 de la tarde a contratar más obreros. Pero fíjense, solo con los primeros convino en pagar un denario y ya después lo que él convino con estos obreros era en que iba a pagarles lo justo. Ese fue lo convenido con ellos. Pero algo interesante, cuando el padre de familia va a salir a buscar estos obreros, ve que muchos de ellos están desocupados, por eso sale a diferentes horas porque estaban desocupados. Pero bueno, es una palabra clave que vamos a ver en esta parábola, que la palabra se repite 3 veces, desocupados. Pero bueno, vamos a ir viendo qué nos dice de este padre de familia. Lo primero que yo veo es el gran interés del padre de familia en su viña. Él quiere que su viña sea trabajada, que esta viña produzca, ¿verdad? Entonces por eso sale tantas veces a contratar obreros, porque él quiere que su viña esté dando, esté produciendo, ¿verdad? Eso nos habla de que el padre tiene un negocio y que por eso Jesús desde muy temprana edad, ¿verdad? Le dice a sus padres terrenales, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Pues este es el negocio del padre, su viña. Y él quiere que haya trabajadores. Unos quizá empezaron sí muy temprano, como vemos en esta parábola, pero siempre va a querer que se contrate obreros para trabajar en esta viña. Y bueno, recordemos qué pasa. A todos los obreros les pagó lo mismo, un denario. Claro que empezó a pagarles a los que llegaron al último y eso provocó en los obreros un conflicto. ¿Por qué? Porque empezaron ellos a pensar, los que llegaron primero, que les iba a dar más porque pues habían estado todo el día y los que llegaron al último les pagó lo mismo, pero no, el pago fue el mismo y por eso empezaron a murmurar, imagínense, a murmurar contra el Padre. No está muy alejado de lo que a veces podemos hacer, ¿verdad? Hasta murmurar contra nuestro Padre Celestial porque pensamos que a otros les da más y a nosotros nos da menos. Es muy recurrente en que como personas pensemos que Dios, que el Padre le está dando más a otros y menos a uno. Pero bueno, ahí lo dejamos a reflexión, ¿verdad? El pueblo de Israel también hacía lo mismo en el desierto, cuando salieron de Egipto, empezaron a murmurar. Ay, eso es algo al que hay que cuidar. Pero bueno, lo que me gusta aquí, que es lo que estamos viendo, es cómo es el corazón del Padre. Y voy a leer eso sí textual, cómo el Padre, al enterarse que están murmurando de cómo Él fue bueno, Él dice esto. Fíjense, le dice a uno de ellos, amigo, primero se dirige a él como amigo, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete.
pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Estas palabras nos hablan precisamente de cómo es el corazón del Padre. Y lo primero que vamos a ver es eso, que Él no hace agravio. El Padre Celestial nunca nos va a querer hacer daño, nunca va a querer perjudicarnos, sino por el contrario. Recordemos cómo dice Jeremías 29:11, que sus pensamientos hacia nosotros son siempre de paz y no de mal. Así que nunca pensemos que el Padre quiere hacernos algún daño. Por eso lo primero que le contesta es, no te he hecho ningún agravio. Claro, porque el corazón del Padre, el corazón de Dios es totalmente de amor y de bien hacia nosotros. Y ahora, Él estaba cumpliendo con lo prometido. Él estaba dándoles un denario que fue lo convenido. Así que él no era deudor de ninguno de ellos y nunca va a ser deudor de nosotros. El Padre nunca nos va a deber nada. Bueno, Por el contrario, siempre nosotros somos los deudores con Él. Él nos bendice y nos da mucho más allá de lo que nosotros podemos ofrecer. Él quiere que nada más le demos nuestro corazón, pero Él va a hacer la obra en nosotros. así es, y nunca le vamos a pagar, O ¿verdad? ganar. O ganar a él en darle, claro, por supuesto que no. Ahora, también vemos que el corazón del Padre es justo, porque sí, él convino en pagar lo que es justo. A partir de los ya segundos que empezó a contratar, él ya convino en dar lo justo. Y qué maravilloso es entrar en la justicia del Padre, en la justicia de Dios, porque fíjense, creo que imprudentemente le hemos pedido a Dios, por ejemplo, que obre justicia, pero nuestra mente limitada va hacia lo que nosotros concebimos que es como justicia, que es darle a cada quien lo que merece. Híjola, es muy limitado eso cuando la justicia de Dios va muchísimo más allá. La justicia de Dios está llena de su amor, de su gracia y de su misericordia. Y estos obreros se enojaron, ¿no? Exactamente. Pablo nos dice que juicio, de alguna otra manera, sin misericordia, no es juicio. Y la misericordia, como decía Lili, el amor y la gracia son tres cosas que conviven cuando el Padre, o sea, nos da a nosotros con generosidad. Fíjense, es como preferir la ley a la gracia. Nosotros ahora estamos bajo la gracia y es muchísimo mejor que haber estado bajo la ley. Con la ley era tan estricto, pero a veces parece que eso queremos, estar bajo, que Dios sobre bajo una justicia muy humana, muy terrenal, lo cual no. Entonces, cuando este padre dice que va a ser justo, pues qué bueno, y lo vemos el resultado, ¿verdad? Él fue generoso y él fue bueno. Ahora el problema fue con los primeros, ¿no? Que ellos pensaron que el padre les iba a dar más, pero ¿por qué? Si él estaba obrando con gracia hacia los demás. Y bueno, recordemos que esta parábola nos lleva a que este pago es tipo de la gracia de Dios al darnos vida eterna. Y veámoslo así, a todos les pagó vida eterna. A todos los contratados este fue el pago, la vida eterna. Ahora, si lo comparamos por el tiempo que servimos o que trabajamos por el Padre, por muy temprano que hayamos empezado a servir para Dios, a trabajar para Él, pues son unos cuantos años. ¿Cuántos años dice ahí el Salmo 90? Que los años de vida de uno pueden ser 70 u 80 los más robustos, ¿verdad? Pero de todos modos se pasan volando, dice así el Salmo 90. Igual, o sea, por más que trabajemos para el Padre, son unos cuantos años aquí en esta vida, pero el pago es la vida eterna. Eso es su justicia, eso es mucho más grande e infinita. Mismo platicábamos, ¿quién fue llamado muy joven y quién fue llamado muy grande? Sí, yo me imagino
supongamos Timoteo, ¿no? Empezó a servir a Dios desde muy temprana edad. Por ejemplo, Nicodemo, que fue llamado ya muy tarde, siendo viejo, dice Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre? O sea, que Moisés, era viejo, ¿no? Sin embargo, todos recibieron la misma paga. Y yo no me imagino a Timoteo peleando en el cielo con Nicodemo, reclamándole, ay, yo trabajé más que tú y mira, no, aquí estamos los dos. Pues no, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿cuán- Ahora, ¿cuántos ajá, años sirvió Jesús? sí, Tres. sí, si lo Tres vemos años así. desde eso de su llamado y podría decir uno pudo haber estado más en esta tierra. El Padre tiene un tiempo para cada quien y para lo que hacemos. Ahora, bueno, continuando, ¿qué otra característica vemos del padre? Él le responde a esta persona, dice, ¿qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? O sea, y por supuesto, ¿de qué nos habla esto? Pues de la soberanía precisamente del padre. Él puede hacer lo que él quiera con lo que es suyo, era su viña, él era el que iba a estar pagando, él era pues el que estaba contratando, por supuesto que puede hacer lo que él quiere con lo que es de él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quererse le cambiar el plan o querer andar haciendo las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Así que como vemos, él estaba haciendo lo que quería. Recordemos también con Moisés, ¿no? Cuando le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria, y él le muestra su bondad, pero uno o dos versículos después dice que él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Eso no es cuestionable para nosotros como seres humanos. Él tiene misericordia para todos, pero también es, como él diría, su soberanía, como le decía Y Lili. ahora veamos que Él es amor. No, no es que tenga amor, Él es amor. Entonces, en ese amor, en esa bondad, Él se mueve. No tendríamos por qué nosotros andar como vimos hace ratito, pensar que Él nos va a hacer algún daño o algún agravio. Por supuesto que no. Ahora, que muestre gracia o misericordia mm, más abundante en otras personas, pues qué bueno, qué bueno. Ahora, a mí me gusta mucho cómo en esta parábola él, como les digo, se refiere a esta persona como amigo. O sea, era lo que menos estaba mostrándose esa persona, pero no, el padre le muestra su amor al llamarle amigo. A Judas, como le dijo, También, y lo amigo, iba estaba a punto de traicionarlo, Judas, y Jesús se acerca a él diciéndole amigo. Ahí vemos el amor, o sea que también estaba mostrando su justicia a esta persona, porque por lo que estaba hablando y alborotando a todos los demás, pues no era para que el padre hubiera reaccionado de otra forma, y no le dice amigo, o sea que también estaba mostrando esa gracia hacia él. Y bueno. Finalmente, ¿qué podemos también ver de lo que le dice el padre a esta persona? Le dice, oye, ¿qué no más bien tienes envidia de que yo soy bueno? O sea, que ahí el padre está diciendo claramente y abiertamente, soy bueno. Y tú, pues más bien estás obrando con envidia. Me gusta mucho cómo otras versiones se refieren aquí a que con qué ojo estás viendo las cosas. Porque ahí dice, o más bien, o es tu ojo malo. Otras versiones así manejan esto de envidia. Y sí, muchas veces podemos estar viendo con los ojos incorrectos. Estamos viendo como si Dios obrara mal, cuando aquí el mismo Padre aclara que Él es bueno. son ojos carnales. Tenemos que ver las cosas con los ojos espirituales, ¿no? Y ahora la envidia va en contra del gran mandamiento. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues lo dice Jesús, amarás, ¿no? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que realmente el obrar, estos obreros con envidia estaba en contra
del primer mandamiento, del más importante. Así que, por el contrario, debemos ver las cosas. Ellos, la envidia produce murmuración, porque por eso entre ellos empezaron a hablar. Y tengamos cuidado que entre esa envidia, por eso en el versículo del base del día de hoy, no nos volvamos envidiosos, dice la palabra, porque también entonces la envidia nos va a llevar a una secuencia de pecados, obras de la carne, en fin. Así es que, bueno, ¿cuál es aquí la gran también lección? Aparte de ver todas estas características del corazón del Padre, de que es justo, es bueno, de que no hace agravio, veamos que qué diferente hubiera sido si hubieran alegrado los primeros junto con los postreros que llegaron, ¿verdad? Hubiera acabado eso en una gran fiesta, hubiera acabado tan alegre. Así que tengamos esa actitud de alegrarnos y vemos que otros son muy bendecidos. Qué bueno, alegrémonos con ellos y veamos que el privilegio tan grande que tenemos en servir y en trabajar en la viña del Padre. Recordé cuando Pablo lo dice, unos pueden compartir por vanagloria, otros por envidia. Podemos hacer, pero en este cuerpo de Cristo todo suma. Al final lo importante es hacer la obra de Dios y especialmente en cada uno de nosotros. Bueno, el Padre nos invita a trabajar en su viña y vemos que todo el tiempo salió el padre de familia a contratar obreros. Dios como Padre está saliendo constantemente a llamarnos, a invitarnos a que vayamos a trabajar a su viña. En este campo, por lo tanto, hay trabajos para todos. La cosecha está lista para ser recolectada. Nosotros no sembramos, nosotros cosechamos. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a lo que Él nos manda. Miren, por ejemplo, en Mateo 9:35, cuando está Jesús hablando de la que la mies es mucha y Jesús recorría las ciudades y las aldeas y hacía tres cosas básicas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñar nos habla de un ministerio en movimiento. Yo no sé qué ministerio tengas o qué llamado tengas, pero es un principio, son dentro de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Así como enseñaba, dice, predicaba. Y la predicación siempre ha sido la misma. Es un mensaje de salvación para todos, de arrepentimiento. Por eso decía Juan el Bautista y Jesús, arrepiéntanse y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje sigue siendo de Él. Por eso Lili decía al principio esa parte donde Dios en el Antiguo Testamento habló de su Hijo. Y el Nuevo Testamento es, y en esa gracia nosotros hablamos del Padre obedeciendo como hijos. Y por último dice, sanar. Enseñar, predicar y sanar son milagros de restauración de la salud física y emocional. Por eso decía toda enfermedad y toda dolencia. Continuando con este mismo capítulo, pero en los versículos, estamos en Mateo 9:36 al 38. Vean, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ella porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa misericordia, esa compasión obra en él. Y él les dice en el 38, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él nos invita a todos. Muchos somos llamados, pero el responder ese llamado es una decisión tuya. La misericordia que vemos es la acción de la necesidad, de ver la necesidad o la miseria de otros. La misericordia nos conmueve. Puede empezar con un sentimiento de compasión o de que no, me conmueva algo, pero no solo me quedo en el querer, sino en el hacer. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que Dios produce eso en nosotros. Filipenses 2, cuando habla
Pablo que nos dice que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a terminar todo ese relato, pero vean los versículos después del 12 y al 15. Y dice, en el 12 a la mitad empieza haciendo una invitación, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Demostrar los resultados de nuestra salvación es que nuestra vida sea de agrado para Él, pero que nuestra boca también le agrade. Por eso, la compasión es el querer y la misericordia es el hacer. Y por eso en el 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Estos obreros de la viña se quejaban y discutían. Dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Pero nos pide algo más, dice, y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. En este mundo hay gente envidiosa, hay gente codiciosa, gente perversa, gente corrupta. Nosotros tenemos que brillar, tenemos que ser diferentes. Vamos a concluir en esta tarde. La verdadera hora de trabajar en el campo o en la viña del padre de familia es dar cumplimiento a lo que nos mandó Jesús antes de irse de esta tierra y sabemos es la gran comisión. Por eso trabajamos como obreros. Él ya mueve los corazones. Si nosotros obedecemos, cuando vamos, este capítulo de la gran comisión nos enseña, dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos envía, pero nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Él va a hacer la obra, por lo tanto, Él siembra la semilla. Nosotros tenemos que cosechar obedeciendo. A lo mejor no somos los grandes evangelistas, a lo mejor no somos las personas más experimentadas, pero la obediencia hace la diferencia. Por eso en este versículo nos da un propósito, hacer discípulos. Y esto conlleva obediencia y fidelidad. También nos da un fundamento y nos dice, bautícenlos y enséñenlos, bautizándolos y enseñando. Principios del Padre. O sea, son principios que nos forman. Y termina diciendo que su presencia estará con nosotros hasta que Él regrese. Por eso es bien importante que nosotros, si queremos compartir la palabra, primero tengamos la disposición y Él va a ir formando en nosotros ese discípulo que convierte a otros discípulos. No tenemos discípulos personales. Yo no tengo discípulos. El que somos discípulos de el Padre y de Jesús. Vayamos pues a trabajar a la viña o a los campos del Padre porque la cosecha está lista. Tengamos la disposición como esa mujer samaritana que conoció a Jesús e inmediatamente fue a compartir su fe. Por eso Jesús les explicaba y les decía a sus discípulos, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Hay mucha necesidad en este mundo. Por eso están el corazón de las gentes que están enfermas, y no estoy hablando de una salud física, sino también de una salud del alma. Están listos para que nosotros hablemos no de nosotros, sino lo que también Dios ha hecho en nosotros y que hablemos el mensaje que Él nos mandó a dar. Y el que dice el versículo 36 dice, y el que cosecha recibe un salario y recoge fruto para vida eterna. Mi salario es la salvación y mi fruto es la vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que cosecha. Dios siembra y nosotros ayudamos a cosechar. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Es bien importante que terminemos la obra que Él empezó en nosotros, porque Él la va a cumplir, pero nosotros tenemos que también tener la actitud para cumplirla. Y termina, dice, yo los he enviado a cosechar a ustedes lo que no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Esas son las labores que nosotros tenemos que entrar a hacer cuando el Padre nos ha mandado o nos ha invitado a trabajar en su viña. Y gracias a Dios por este tiempo que tenemos con ustedes,
porque sabemos que en tiempos de conquista al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.